La lengua náhuatl es una lengua de mucha capacidad, porque te permite expresar con facilidad tus pensamientos y tus sentimientos. Es agradable y dulce al oído. Este pensamiento es retomado de Justino Cortés Castellanos, nahuatlato y un gran doctor y conocedor de esta hermosa lengua. Cito este fragmento de mucha hermosura, es una plegaria. Tehuatzin, Intotiotzin, Timoyesticatzin, Nochin, Semanahuat, Yalhuatzin, Ashatzin, Guanochipa, Tonalcintli. Es un pensamiento que he tomado del libro La Tamat Nemilis y dice así en su traducción: usted, nuestro venerado Dios, dignamente se encuentra en todo el universo, en el respetable ayer, en el dignificado hoy y en todos los siempre dignos días. Uno de los problemas que tenemos lo vamos a exponer con otro de los grandes, vamos a decir, representantes de la lengua náhuatl, don Miguel León Portilla. Él nos enseña, con este fragmento, nos hace reflexionar sobre la pérdida de una lengua. En su Icuac Tlatoli Yemiki, que es un fragmento de su composición, retomo estas ideas. Cuando una lengua muere, los pensamientos y los sentimientos no se reflejan ya en este espejo. Cuando una lengua muere, se cierra una ventana y una puerta al mundo. Cuando una lengua muere, nuestra humanidad se empobrece. Vean, este pensamiento nos invita nuevamente a retomar nuestras lenguas originarias. La palabra tlacuache es una palabra mexicana. Se relaciona con el verbo cua, comer. Tlacua es comer algo. Y tlacuatzin, aquí ya se entiende que es un pequeño que come. Un pequeño que come. Eso es lo que nos dice la palabra tlacuache. Un pequeñito que come. Y si apuntamos a su realidad de este marsupial, sabemos que en la marsupia hay unos pequeñitos que se alimentan. O también estos animalitos que se acercaban a poblaciones, pues a comer en algún, vamos a decir, cultivo. Esto nos puede apuntar a esa realidad del por qué le pusieron este nombre a este marsupial. Miren cómo al analizar la palabra relacionamos a este ser vivo y el contenido de lo que la palabra nos puede llevar a un conocimiento. Siempre he hecho estos ejercicios en los últimos, o a partir de los últimos años, hicimos estos ejercicios de formación en tanto al conocimiento de los seres vivos, pero ahora también con esta parte de la cultura. Por eso en la parte inicial daba este agradecimiento y también me da mucha alegría en que se interesen por parte de nuestras autoridades en este ejercicio de integración de cultura y naturaleza. Pues podemos revisar múltiples nombres de la flora y de la fauna mexicana, pero me interesa retomar un pensamiento que es fundamental. Fundamental, lo he retomado de otro gran investigador, Guillermo Bonfil Batalla, y vamos a hacer una aplicación. Vamos a hacer una aplicación de este pensamiento. Es breve, pero es profundo y dice mucho. Vamos a dar esta cita. Dice Bonfil Batalla: los mexicanos que no dominamos una lengua indígena hemos perdido la posibilidad de entender mucho del sentido de nuestro paisaje. Memorizamos nombres de cerros, de ríos, de pueblos y árboles, de cuevas y accidentes geográficos, pero no captamos el mensaje de esos nombres. Esto es lo que nos dice Bonfil Batalla. Hagamos una aplicación de este fragmento. En Puebla tenemos entre la ciudad de Puebla y Cholula un río que es el río Atoyac. Y lo citamos repetidas veces los que viajan de Puebla a Cholula y de Cholula a Puebla. Pasamos en el puente y pasa por debajo del puente el río Atoyac. Pero la pregunta es esta: ¿qué nos dice Atoyac, haciendo la pronunciación o la prosodia o el acento náhuatl? Atoyac, actualmente decimos Atoyac.
Esta palabra, al revisarla, al analizarla, integra la palabra atl, que es agua, toyawi, que es fluir, y la C es un locativo. Nos dice propiamente en el río, en donde fluye el agua. Miren cómo el pensamiento de Batalla, de Bonfil Batalla, nos dice eso, que memorizamos el nombre, pero si no estudiamos la lengua, no captamos el mensaje de esos nombres. El criterio para nombrar las, la flora, la fauna y en general las cosas es un criterio muy interesante el que podemos presentar de la lengua náhuatl. Estoy pensando en grandes, eh, vamos a decir, grandes palabras. ¿Por qué grandes palabras? Porque cuando tú te enteras de lo que contienen, te asombra. A partir también de su dimensión, que son grandes y son pequeñas. Pequeña es una palabra, pero grande en su contenido. Estoy pensando en un animalito, un ave, que pues es muy conocida, al menos en la zona de los volcanes, vamos a decir Popocatépetl, Iztaccíhuatl, son las cocotli, son las coquitas, son los coquitos. Estos animalitos que pertenecen a la familia de las columbiformes, columba es paloma, eh, son conocidas como coquitas o coquitos. Esta palabra debe ser estudiada, además de que el ornitólogo estudia esta ave, insisto, en los comportamientos, en la forma de alimentarse, en su grado, vamos a decir, el peligro que tenga, ¿no? En el sentido de que hay especies en riesgo, en extinción, pero hay que retomar el estudio de su nombre. ¿En qué sentido lo digo? Fray Bernardino de Sahagún citó en su libro de las cosas de la Nueva España, el estudio general de las cosas de la Nueva España, está citando a esta ave en este libro. Y él dice que los mexicanos le escuchaban cantar diciendo, coco, 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 coco. Y este sonido, que es una onomatopeya, le sirvió para darle nombre a este animalito, que son las coquitas o los coquitos. Cocotli, si notamos la palabra cocotli, tiene la onomatopeya y es la onomatopeya la base para poder darle el nombre a este animal. Cocotli, cuando la escuchemos nuevamente entre los campos mexicanos, porque el animal es de Puebla, es de México, tiene una gran distribución, escuchémosla cantar. Le va a decir coco, coco, y entonces recordaremos esta forma de conocer, esta forma de acercarnos a la naturaleza a través también de la cultura. Hay otra ave también en este sentido onomatopéyico, que es eh, la golondrina. Escuchen las golondrinas. Cantan así, cui, 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 y en náhuatl se le dice cuicuisca a la golondrina. Por eso es de mucho interés esta investigación de relacionar flora, fauna, ríos, montañas, con el estudio del lenguaje, la filosofía del lenguaje, su historia, sus pueblos. Si caminamos en cada pueblo de nuestro estado, muchos de estos tienen este fundamento, este estrato toponímico que nos devela un poco muchas veces una naturaleza con cierta nostalgia. A nuestro horizonte poblano sabemos que tenemos dos hermosas montañas, una que es llamada Popocatépetl y otra es Iztaccíhuatl. Vean, Poca significa humear, o poca es humear mucho, y el tepetl la montaña que humea mucho. Y esto también aparece en los códices. La montaña aparece dibujada eh, con frecuente humarola. Y la montaña que está a un costado, que es
Iztaccíhuatl, la montaña blanca. Iztac es blanco, porque es blanco como el color de la sal. Y Cíhuatl es mujer. Esto me llama mucho la atención, porque en los códices, en el de Cuautinchan, que es uno de los códices que he estudiado, el 2 es el que he estudiado, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malinche, Malintzin o Matlacueye y el pico de Orizaba, todos aparecen con la parte alta en color blanco, representando pues propiamente una zona nevada. Los que estudian la parte de el agua deben estar preguntándose por qué en ese momento las montañas están recubiertas de mucha nieve. Una de ellas ya no aparece con mucha frecuencia con nieve, que es Malinche o Malintzin o Matlacuello. Y esto significa recarga de mantos acuíferos. Si está ausente la nieve, también podemos pensar en el problema que se puede estar dando. Ya no se da la misma recarga de mantos acuíferos, porque sabemos que la nieve, el hielo es un estado sólido del agua. Y esto se puede ver en la lengua mexicana cuando decimos Iztaccíhuatl. Ese blanco está aludiendo, está apuntando a las zonas nevadas. Plantas, plantas tenemos bastantes con nombre náhuatl. Una muy famosa es la cempasúchil. Cempasúchil pasó así ya con este nombre al español, cempasúchil. Cempalxóchitl en náhuatl. Le dicen flor de muerto, pero al estudiar la palabra, Sempoali es el número 20 y Xochitl es flor, flor por veintenas. Uno va a un cultivo de esta flor y es abundante, está por veintenas. Pero también si uno toma la flor, tiene abundantes flores en la misma flor, como una inflorescencia. Es abundante. Ese es el eco del nombre. Insisto, nos lleva a asombrarnos de esta realidad y sobre todo de retomar con mucha fuerza nuestras lenguas, una mínimo de las más de 70 lenguas originarias que han citado nuestros especialistas para nuestro México. Estoy pensando en una planta que contiene mucho elemento de lo mexicano. Me refiero al maíz, pero no quiero hablar hoy desde el maíz, quiero hablar hoy desde el tlaoli, que es la palabra correspondiente a maíz. Así la nombraron los antiguos mexicanos. Hay un libro muy hermoso que cita esta idea, que es Sinacapan Malin sin el encuentro. Ellos comentan ahí, el autor del libro, que el maíz es alguien, no algo, por eso lo respeta. El maíz impulsa la vida, por esta razón, en la misma palabra. Tlaoli, tla significa cosa, y olin significa movimiento, es la raíz de la palabra movimiento. Vean cómo el uso del lenguaje por parte de los nahuablantes y por parte de esta cultura nahuablante es muy preciso. Tlaoli es el maíz, pero es el que impulsa la vida. No es una cosa, insisto, tal cual lo cita este libro de Sinacapan Malinche. No es una cosa, es nuestro hermano. Nos impulsa el movimiento, impulsa la vida. Por esto mismo, Olin es movimiento y aquel movimiento representa la vida en la misma cultura náhuatl. Vida se dice nemi. Nemi es la palabra para decir vivir. Y nemi es caminar, porque confirma el movimiento que tú estás vivo. Y todo esto está relacionado con esta hermosa planta que es el maíz llamada tlaoli. Pongo otro ejemplo de planta. La palabra epazote. Sabemos que en la parte de la biología
etnobotánica, se dedican a estudiar estas plantas con algún uso medicinal, condimental, ritual, y citan al epazote. Incluso le dicen epazote de zorrillo, que sirve para los dolores estomacales, entre uno de sus usos. Pero atendamos a la palabra, ¿sí? Epatl es zorrillo y tzotl es suciedad, inmundicia. Quiero pensar en el fuerte aroma de esta planta con su cercanía a estos olores que produce este animal, que es el zorrillo. La intensidad los acerca, la intensidad del aroma. ¿Sí? Algunos dicen que no es tan desagradable y efectivamente, porque las variedades de esta planta que es el epazote, pues muchas se usan de manera condimental. Pero bueno, tiene alguna relación. Habría que indagar más cuál fue ese criterio para relacionar y decirle a esta planta, llamarla epazote, epazote de zorrillo, ya después le ponen de zorrillo, pero epatl es zorrillo y sol es suciedad, porquería, inmundicia. Y una palabra te lleva a otra. Quiero pensar en que esta planta, por la parte final que es tzotl, que es el sustantivo que indica a la suciedad y a la inmundicia, nos lleve a pensar en un ave carroñera, que es el sopilote. El sopilote se llama en su nomenclatura científica, este nombre binomial que propone Carlos Linneo, Coragips atratus, es decir, el cuervo buitre negro, un color negro aterrador. Es nombre científico, atiende a su morfología, pero la palabra mexicana, sopilote, sotl, suciedad, inmundicia, y piloa, que es colgar, hace más un apuntamiento a una forma de vida. Es decir, el que cuelga la inmundicia, el que cuelga la suciedad, nos está llevando a pensar en el hábito de este animal que es carroñero, que es un animalito que anda limpiando todos los animales que estén en putrefacción. De estos se alimenta un sopilote. Es un ave carroñera. Y seguimos en el recorrido. Quiero pensar en que a través de la palabra, estando en una presentación, podemos ir recorriendo la naturaleza, vamos imaginando la palabra, con la palabra vamos acercándonos a estos lugares naturales. Y pensemos nuevamente, les decía, en ríos, en montañas. Estoy pensando en los lugares que llevan la palabra atl, atl que es agua. Ustedes pueden recorrer varios poblados cercanos al piedemonte de los grandes volcanes, que son Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y muchos de ellos llevan la palabra atl, porque sabemos del gran beneficio que tenemos por estas grandes elevaciones, que es donde se da lo que es la recarga de nuestros mantos acuíferos. Y estoy pensando en un lugar cercano a el volcán Iztaccíhuatl, que es Atexcat. Atexcat. Yo pensaba que era Atezca, pero cuando visité el lugar vi que lo escriben Atexcat. Y efectivamente, cuando uno va al lugar, tiene cercanía al volcán y tiene una barranca enorme en donde está entre la pendiente, viene la barranca y hasta allá viene el río. Hasta allá abajo viene el río. Y pensemos en la palabra atl y la palabra texcal, que es un peñasco, puede ser. O sea, el agua entre la peña. Si uno reflexiona en esto, podríamos pensar en todas las palabras que llevan la palabra atl, almecatla, atlisco, Ashokopan, y va uno citando y uno tendría que preguntar por qué llevan el atl. Quizá si no está el agua, estuvo en un momento Acuescoma. Acuescoma es un poblado rumbo al Popocatépetl, en el antiguo Paso de Cortés. Ahí está Santa María Acuescoma. Y también tiene la palabra atl.
porque ahí hay abundante agua y si se ha ido disminuyendo, pues yo creo que es por también el uso que le hemos dado como, como población. Adelante tienes Nealtican, adelantito queda Nealtican, y en ese lugar también debe estar abundante en agua. ¿Por qué? Porque tenemos el beneficio. Y en este recorrido, como caminantes entre la naturaleza, nos encontramos pues con un hermoso animal que es, y es abundante, son las mariposas. Muchas veces, si no revisas a la palabra y la confrontas con su realidad, no entendemos el sentido de la palabra. Por eso estudiar una lengua es muy, muy enriquecedor y además muy importante porque te aproximas un poco al sustrato, al sustento de donde tú habitas. Insisto, estos animales que son las mariposas, en náhuatl se llaman papalotl. Papalotl es la palabra para designar a la mariposa. ¿Qué nos dice la palabra papalotl? ¿Qué regalo nos tiene? Vamos a verlo así como un regalo. ¿Qué regalo nos tiene? Esto debemos recibirlo con mucha alegría porque somos herederos de esto. Esto ya está. Alguien lo, alguien construyó esta palabra, alguien denominó a este animal con esta palabra. Papalot es mariposa. Y hay un verbo que tiene relación con esta palabra mariposa, que es el verbo papaloa, que significa lamer, como también puede significar succionar. Y si uno atiende a la morfología de este animal, que es la mariposa, en estos términos ya más de la biología, sabemos que tiene una trompa que le llaman la proboscis y que le inserta en las flores para poder extraer su alimento. Sabemos que esto hace el animal y la razón de presentarle en este momento es para asombrarnos y decir, mira lo que te presenta tu lengua mexicana. A este animal que le llamas mariposa se ha llamado así porque succiona el néctar de las flores y el que le dio el nombre estaba tan atento a esta realidad que por eso le llamó papalotl a la mariposa. Y así podemos recorrer los senderos y encontrar, por ejemplo, un canto. Escuchamos el canto del cenzontle. Este animal, esta ave muy famosa y muy conocida, el cenzontle, que el nombre antiguo es cenzontlatole. Cenzontle, cenzontli es el número 400. Cenzontli es el número 400 en la lengua náhuatl. Pero ¿por qué se le llama el ave de los 400, de las 400 voces, de los 400 cantos? La otra parte que no se conoce mucho es tlatoli, la palabra. Y ahí termina con una E, tlatole, que indica la posesión de la palabra. Entonces el nombre completo de esta ave es el Cenzontlatol. O sea, aquel que posee las 400 voces, los 400 cantos. Es la ave canora por excelencia de la lengua mexicana. Hay otras aves también que citan en los libros. Están la Xochitotl. Esto es muy interesante porque son las calandrias, la Xochitotl. Se le llama calandria, pero en náhuatl también se le llama Xochitotl, que es ave y Xochitlor. Uno, el que se dedica a la ornitología, aquel especialista en las aves, puede ver que el color del plumaje de esta ave es, está representando a una flor, color negro, amarillo. Se van entretejiendo las plumas y si uno tiene atención a su plumaje, podría uno ver que es una flor la que la reviste a esta ave. Y ven, este ejercicio que hemos emprendido es de relacionar la flora, la fauna, los ríos, la naturaleza eh, y la cultura. ¿Por qué? Porque
somos ricos en este sentido, somos herederos de todo este patrimonio cultural y que podemos seguir estudiando cada día, seguir haciendo parte nuestra, que sea parte de nuestro ser, cada palabra mexicana, no para decir ya que no estudiemos otras lenguas, no. También podemos estudiar lenguas extranjeras, lenguas antiguas. En mi caso también hemos estudiado mucho la lengua latina, la lengua griega, y no están en conflicto con la lengua náhuatl. Todas te aportan algo. Este es el regalo que nos han dejado nuestros ancestros mexicanos. También tenemos herencia a partir de la cultura griega y latina cuando se revisa con profundidad esto. Pero este regalo no lo debemos perder, no lo debemos hacer a un lado. Está muy interesante la fotografía muchas veces cuando te tomas una foto con alguna escultura antigua, en alguna pirámide, vas y te tomas una foto en algún lugar que apunte a nuestra herencia cultural, pero hay también una forma de integrarte a este estudio de nuestro pasado a través de la lengua. Yo les recomiendo que revisen qué lenguas hay en nuestro México y emprendamos este estudio. Nadie más lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacerlo. Y este es el sentido en el que yo estoy estudiando la lengua náhuatl. Me siento heredero de esta lengua mexicana. Me siento como parte de esta raíz, y da mucha fuerza y te hace muy humano en este sentido. Si se pierde cada palabra, como iniciaba el fragmento de Miguel León Portilla, cuando una lengua muere, la humanidad se empobrece. Entonces, si no queremos ser pobres culturalmente, no dejemos que estas lenguas se pierdan. La lengua, la historia, la cultura, la filosofía, la teología, todas estas disciplinas que representan al humanismo nos permiten ver un poquito más allá. Nos permitirán tomar mejores decisiones como seres humanos. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.